Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Esta es la videocolumna de Arnoldo Cuellar, un servidor, integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública de Guanajuato. Hoy martes 29 de junio de 2021, con el año ya llegando a su mitad y habiendo ya librado acechanzas como las pasadas elecciones. Ya estamos por aquí, atentos a sus interacciones, a sus comunicaciones. Vamos a poner por ahí una encuestita relacionada con el tema que vamos a abordar el día de hoy. Espero que la puedan ver. Ya estamos publicando una encuesta que dice, bueno, dice aquí que está muy baja la velocidad de fotogramas. Bueno, espero que no pase esto a mayores. Espero que se esté escuchando bien la transmisión y que ustedes... Bueno, un tema que es recurrente aquí en mis transmisiones de los martes. Vamos a revisar qué está pasando con las últimas acciones del fiscal Carlos Zamarripa. Y yo creo que esto merece una introducción, porque sí, bueno, abordamos muchas ocasiones el tema del fiscal. Me dice mi monitoreo que se está pausando un poco la transmisión, no sé si porque también estoy transmitiendo en Twitter que esté un poco lento. Si por ahí me ayudan con su retroalimentación, como lo están viendo, me servirá muchísimo antes de entrar en materia. Se traba, me dice Carlos Martínez Bertis. Marta Silva me dice que sí se ve la encuesta. Bueno, gracias a Trinidad García Vargas, que también se conecta desde Celaya. Vamos a ver cómo nos va con este experimento y con los terribles problemas de internet que padecemos. Quiero comentarles que explicarles un poco por qué abordamos tantos temas relacionados con el fiscal general del estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa, como si no hubiese otros integrantes del gabinete, bueno, desde luego un gobernador y la interacción de un exgobernador. Hay muchos temas, muchas veces los tocamos aquí, pero el fiscal es un personaje muy especial. Lo hace diferente al resto de sus compañeros de gabinete el hecho de tener nada más y nada menos que 12 años y medio en el cargo, que ha superado ya los periodos temporales de 2 gobernadores. Naturalmente, lleva 3 en su haber, ha compartido el escenario con 3 gobernadores porque inició a la mitad del sexenio de Juan Manuel Oliva, y que es hoy por hoy sin duda el personaje que más poder acumula en Guanajuato. Y esto no es una impresión mía, hay elementos objetivos para plantearlo. Por ejemplo, el hecho de que por primera vez, desde que existe la Secretaría de Seguridad en Guanajuato, que se creó en el sexenio de Juan Carlos Romero Hicks, iniciando este siglo, por allá, el año 2001 aproximadamente, pues es la primera ocasión en que el secretario de Seguridad, bueno, y esto ocurrió en 2012, tampoco es nuevo, Zamarripa fue el primer procurador que logró meter la mano, influir, ¿cómo podríamos decir? No lo coloca directamente porque es una designación del gobernador, pero sin duda tiene mucho que ver en la llegada de Alvar Cabeza de Vaca a la Secretaría de Seguridad, que se benefició de este poder del fiscal, porque también después de pasar 6 años en el cargo con Miguel Márquez Márquez, fue ratificado por Diego Sinue Rodríguez Vallejo, y juntos conforman una unidad muy poderosa. Reúnen en sus dependencias a toda lo que podría llamarse de alguna manera la Fuerza Armada de Guanajuato, las policías estatales, las que dependen del fiscal, que son las policías ministeriales, y un grupo de reacción inmediata muy bien entrenado, al que se le ha dedicado mucho dinero, entrenado en Colombia y también por asesores norteamericanos, y desde luego las fuerzas de seguridad pública del estado, que también tienen un grupo de élite y que son una policía numerosa, bien pagada. Además han convencido a los gobernadores de elevar los sueldos, lo que no es malo, pero también tienen una influencia fundamental en la designación de los jefes de policías de los municipios, y esto constituye todo un fenómeno nuevo en Guanajuato, porque además, en contrapartida,
al hecho de que por primera vez se haya superado lo que siempre se señaló como la grave deficiencia de la seguridad, que era la falta de coordinación o la confrontación interna entre funcionarios, entre el secretario de Seguridad y el fiscal. Pues hace 6 años y medio que esto no pasa, porque están perfectamente coordinados, más allá de coordinados. Hay un entendimiento, una colaboración, incluso se llega a pensar hasta en una subordinación de la Secretaría de Seguridad hacia el fiscal y desde luego de las policías municipales hacia el secretario de Seguridad. Y de todas formas, no tenemos buenos resultados, no tenemos buenas cuentas. La seguridad en Guanajuato, como todos ustedes lo aprecian, lo saben, lo sufren, lo padecen, está viviendo sus peores momentos. Los vive desde hace aproximadamente 4 años, cuando se ha elevado el número de asesinatos, de homicidios dolosos, y esto ha incrementado el panorama de violencia en Guanajuato a niveles extremos. Y también con este fenómeno al que Guanajuato se quería ajeno, se quería pero en realidad no lo era, que es la desaparición de personas, quizás una de las formas de delito más violentas, porque no solo afecta al individuo que la sufre, sino a todo su contexto, a toda un entorno social y familiar. Cuando ocurre un homicidio, esta persona asesinada, sus familias lo saben, están ahí, sufren el duelo sin duda, exigen justicia. A veces esta no ocurre, pero de cualquier manera tienen un hecho objetivo en las manos, con lo cual pueden enfrentar al Estado, enfrentar pues al victimario, presionar para que se le busque, para que haya en este caso justicia, lo que no ocurre cuando hay una desaparición, porque realmente no se sabe qué pasó y se vive con una gran angustia, y esto lo hemos sabido por las agrupaciones que se han organizado por su cuenta desde la sociedad para tratar de enfrentar este complicado y difícil fenómeno, este sufrimiento. Y hoy lo tenemos en Guanajuato, y tenemos también este doloroso tema de fosas clandestinas en ciudades pacíficas y tranquilas como Salvatierra, como Acámbaro también, desde luego en Irapuato, en Celaya, ciudades que han vivido etapas de violencia más graves. También lo tenemos en Juventino Rosas, que es sin duda el epicentro de todo este fenómeno criminal, junto con Villagrán. Entonces hay una grave deuda de una área de seguridad estatal que hoy más que nunca tiene poder, tiene recursos, tiene fuerza, tiene influencia política. Por eso hay que hablar del tema, por eso no podemos obviarlo, por eso no parece conveniente, oportuno, objetivo perder el tiempo revisando a secretarios de Estado sin ton ni son, a la secretaria de Medio Ambiente que tiene un desastre en el Estado. Pues sí, pero eso todavía no nos está matando como sí lo está haciendo la seguridad, por ejemplo. Y esto viene a cuento por lo que vamos a revisar el día de hoy, viene a cuento con la encuesta también que les estoy ahí planteando, donde les pido que me observen en 3 sencillos parámetros cómo ven el trabajo del fiscal Carlos Zamarripa, un experimento que iniciamos aquí en estas charlas de los martes. Viene a cuento por la nota que publicamos hace unos días, que es el domingo, que fue esta situación de continuidad de lo que anunció el fiscal Carlos Zamarripa recién pasadas las elecciones, de que iba a tomar acciones legales para, ¿cómo le podríamos llamar? Pues para perseguir, para exigirle cuentas al ex candidato panista a la alcaldía de León, perdón, bueno, era panista antes, al ex candidato morenista a la alcaldía de León, Ricardo Sheffield Padilla, por la afirmación. Bueno, tenemos problemas en Twitter, se está desconectando y quizás me está quitando también un poco de velocidad acá en Facebook. Voy a hacer una cosa, dejamos ya el Twitter, invitamos a los que nos estén escuchando, que solamente era audio, a que si pueden abrir en Facebook arnoldocollar.com o poplab.mx, en las páginas de Facebook mías personales y de Poplab, para seguirnos. Y corto la transmisión en Twitter por el momento. Detengo la transmisión. Bueno, pues, sí se detuvo ya, sí, parece que ya. Carlos Zamarripa quería exigirle a Sheffield una satisfacción por haberlo llamado el líder de la delincuencia organizada en Guanajuato durante su campaña política. En las campañas políticas se dicen toda clase de cosas, el debate a nivel nacional está
en su punto más candente. No se detienen los de uno y otro bando en hacerse los peores señalamientos, en usar las afirmaciones, las entrevistas que se dan para darse con todo. Bueno, aquí, después de las campañas políticas, Samarripa decide que es lesivo de su dignidad, de su decoro personal, la afirmación de Sheffield de que él es el líder de la delincuencia en Guanajuato. Yo quiero decirles que sí me parece un exceso de Sheffield esa afirmación. Otra cosa hubiera sido que dijera, es el responsable de la catástrofe en la que vive Guanajuato en materia de seguridad o del auge de la delincuencia en Guanajuato por acción o omisión. Al realizar una vinculación directa sin mandar ningún elemento de prueba, que realmente no lo existe, existen indicios como algunos videos donde un delincuente habla de tratos con Samarripa o muchas versiones no comprobadas ninguna de ellas, puede darse lugar a este tipo de pues de litigios a los que se tiene derecho. El afectado tiene todo el derecho del mundo de sentirse agraviado y requerir una satisfacción por la vía de la justicia. Antes era el delito de difamación, que fue derogado porque era sobre todo utilizado para intimidar a los periodistas. Ahora tenemos el tema del daño moral, que es una cuestión civil, un juicio llevado por la vía civil. Muchos creyeron, incluso los periodistas que le dieron voz a Samarripa por primera vez, que por ahí iba el litigio. Pero nos encontramos con que no fue así. Desde antes incluso de que lo anunciara mediáticamente Carlos Samarripa, ya la Fiscalía Anticorrupción, un órgano que tiene autonomía técnica y operativa, cuyo titular es designado por el Congreso, pero que en la práctica es un subordinado de Carlos Samarripa, lo había sido antes, era funcionario de la dependencia de la Procuraduría de Justicia, encargado, sin mal no recuerdo, de un área de localización de autos robados, de combate al delito de robo de autos. Marco Antonio Medina Torres, este fiscal anticorrupción designado en efecto por el Congreso a sugerencia, a propuesta de Carlos Samarripa, es quien sale a realizar las primeras acciones de este litigio, citando citatorios oficiales. Van varios de ellos, si no se hace caso al primero, el segundo ya viene con medidas conminatorias de que se puede estar incurriendo en falta administrativa, y fueron dirigidos al presidente del Colegio de Abogados y a dos abogados también que tenían el doble papel en ese momento, en abril, de integrantes del Colegio de Abogados, pero también de participantes en la planilla de Ricardo Sheffield Padilla, y me refiero a Marcelino Trejo Ortiz, quien era su candidato a síndico. Después dejó esa posición, renunció a ella, terminó no participando en la elección, e Iván Omar Plasencia, que fue candidato a síndico suplente y posteriormente candidato a síndico titular. Y bueno, también el presidente del Colegio de Abogados, Víctor Manuel Sánchez Quirós, también fue citado ante la Fiscalía Anticorrupción para declarar si era cierto o no que Sheffield había hecho los citatorios, tuvimos acceso a ellos, porque al parecer el fiscal estaba usando una parte de la infraestructura, de la amplia infraestructura con la que cuenta, para dirimir este litigio personal. Esto se alejaba mucho de lo que el gobernador Diego Sinue, cuando se le pidió su opinión sobre el tema, llamó un pleito entre particulares, un litigio entre particulares. El fiscal no es un particular, es un funcionario público. Si se, como dice el Obrador, se quitara la investidura, fuese a un juzgado civil a presentar una denuncia, quizás acompañado de su abogado, que tendría que ser un abogado contratado por su cuenta, externo, y no un funcionario de la Procuraduría, podría ser. Tendría materia para discutirse de cualquier manera, pero si quien ejerce esa facultad de citar a declarar a testigos para construir un caso, abrir una carpeta, es el fiscal anticorrupción, que despacha en las mismas instalaciones
de Cervera, donde tiene su búnker el fiscal general del Estado, pues esto ya se convierte en otra cosa. Y para nosotros, desde el punto de vista periodístico, pues el fiscal está usando la institución que encabeza, la poderosa institución que encabeza, para dirimir este juicio. Y ahí sí parece una situación donde desde el Estado, porque forma parte, es una parte integrante fundamental del Estado, su área de combate al delito, hoy con mayor autonomía que en el pasado, cuando era Procuraduría de Justicia, se está dirimiendo una crítica, un ataque, como quiera que sea que se lo tome, lanzado contra el fiscal, por quien hoy sí es un particular. Antes fue un funcionario público, fue candidato, el carácter de candidato pues es también un ciudadano, y pudiera ser un litigio muy disparejo, una especie de venganza política. Pero hay quienes piensan que el fiscal simplemente está construyendo su caso. ¿Por qué la Fiscalía Anticorrupción está interviniendo? No es un caso de corrupción, salvo que se le vea en el sentido contrario, que la afirmación de Sheffield de que Samarripa está vinculado al crimen organizado, es líder del crimen organizado en Guanajuato, sea un indicio de un acto de corrupción que oficiosamente, expeditamente, como no ocurre con la mayoría de sus casos, porque esta fiscalía es bastante lenta, ha construido muy pocos casos a lo largo de sus 3 años y medio de existencia, un promedio de 7 u 8 casos al año ha llevado ante los juzgados, y creemos que la única funcionaria a la que ha tratado de imponer una pena corporal es a la exalcaldesa de León, Bárbara Botello, por cierto, también adversaria de Carlos Samarripa en su momento, cuando ocupó el cargo en León, y ahora todavía una crítica muy fuerte de Carlos Samarripa. Entonces, este tono de persecución a adversarios políticos es algo que está muy alejado de lo que en su momento era el espíritu del Partido Acción Nacional, que todavía gobierna en Guanajuato y del que todavía es deudor Carlos Samarripa como empleado de esa administración, designado en su momento por gobernadores panistas, ratificado por congresos panistas, y luego con la alfombra roja que le fue puesta por el Congreso de mayoría panista para que transitara de procuradora fiscal. Muy alejado de eso. Imagínense solamente qué pasaría si Gertz Manero estuviese, bueno, parece que lo está haciendo en algunos casos, hay fuertes críticas también al desempeño de Gertz Manero. Si Gertz Manero investigara a alguien porque lo critica, que le iniciara un proceso, eso levantaría una fuertísima protesta en la opinión pública, en las cámaras, en los medios de comunicación. Quien recibiera este tratamiento sería todo un mártir. El Partido Acción Nacional estaría ahí en primera línea defendiendo. Están defendiendo, por ejemplo, al gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca, con todo y que hay serios indicios de que, además de que no pagó impuestos, sí tienen nexos muy delicados con grupos delictivos de su estado desde antes de ser gobernador. Bueno, pues también pasarían a defender a un funcionario así, pero lo que practican en otras partes, lo que predican en otras partes, aquí no lo practican con el ejemplo. Entonces, esta forma parte de la descomposición que está viviendo la vida política de México en general, este doble discurso. Si lo que hace mi contrario no me gusta, voy y protesto y digo que es autoritario y que es dictatorial. Pero yo también lo puedo hacer, y a mí que nadie me lo discuta. Yo lo puedo hacer en mi estado, lo hemos dicho ya aquí. Nadie quiere que López Obrador controle su Congreso, entre ellos yo, por supuesto. Pero también me gustaría que el PAN, el gobernador del PAN en Guanajuato, no controlara a su Congreso. Y eso sí pasa en Guanajuato y pasa aquí desde hace muchos años. Exactamente desde 2000, desde el año 2000, cuando ganó Vicente Fox y la votación del PAN se fue a las nubes. Tenemos 20 años sin división de poderes en Guanajuato. Qué bueno que no permitamos que eso pase a nivel nacional, pero ¿por qué no volteamos a ver qué está pasando en Guanajuato? Pero tampoco queremos un fiscal con ese poder, sin límites, sin controles de ningún tipo, actuando contra ciudadanos. Por eso es importante esta información que decidimos destacar, que por cierto, ningún medio de comunicación en Guanajuato está volteando a ver, no obstante que le dieron 8 columnas, muchos de ellos a Carlos Samarripa cuando anunció que iba a proceder contra Ricardo Sheffield. Les decía, y regreso, retomo la idea, me desvío un poco, que Samarripa puede estar construyendo su caso civil usando a la Fiscalía Anticorrupción. Porque si la Fiscalía Anticorrupción está tomando los dichos de Sheffield como indicio de un posible delito, citando a los abogados presentes en ese desayuno y probablemente otras personas que estuvieron presentes en otros eventos cuando lo repitió
el ex candidato de Morena. Entonces muy probablemente su intención sea investigar a Carlos Samarripa, encontrar, según esta Fiscalía Anticorrupción subordinada de Samarripa, que no existen tales vínculos, que Samarripa está limpio, inmaculado, que no tiene ningún nexo con la delincuencia en Guanajuato y que además no tiene ninguna responsabilidad en lo que pasa. Es un funcionario casi perfecto. Y con ese antecedente, entonces sí, Samarripa podría ir ante un juzgado civil a presentar una denuncia por daño moral, exhibiendo pues las conclusiones de su Fiscalía Anticorrupción. Parece muy alambicado, parece muy pueril, parece que no conduce a ninguna parte, pero muchas cosas que pensábamos que no iban a pasar nunca están pasando. Están pasando en México, están pasando en Guanajuato. Y es un poco lo que hay que observar, no quedarnos callados. Parece el acontecimiento político más importante en Guanajuato en estos momentos, este actuar de la Fiscalía, que nos dice muy poco de cómo está llevando a cabo sus políticas de persecución del delito en Guanajuato, pero sí nos dice mucho de cómo está cada vez más erigiendo un poder más fuerte, desequilibrado al interior de la estructura política del Estado, de los poderes estatales, prácticamente erigiéndose en una especie de cuarto poder, con mucha influencia sobre el legislativo, como ya hemos visto, los diputados se dedican a aplaudirle, sobre el judicial, lo cual es muy peligroso porque podría convertirse en una influencia nefasta, negativa para la independencia de los jueces, ojalá esto no ocurra, y desde luego sobre el Poder Ejecutivo, que parece hacer depender muchas de sus funciones en la operatividad de Carlos Samarripa. Pero, por ejemplo, no le exige resultados en materia de combate al delito para poder proseguir con la política de atracción de inversiones, que se volverá más complicada en el mundo pospandémico y que requeriría un Estado en paz. Esa sería la mejor manera del gobierno estatal de justificar por qué ha vuelto a confiar en Samarripa y del propio Samarripa de demostrar que está haciendo bien las cosas y que por más que digan misa a sus adversarios, sus contrincantes, sus críticos, él está haciendo su chamba. Eso es precisamente lo que no está pasando en Guanajuato. Lo que está empezando a pasar es una persecución de Samarripa hacia sus críticos. Bueno, pues esperemos programa. Vamos a ver qué pasa con esta evolución y vamos a estarlo observando y diciéndolo y hablando y esperando que ustedes nos escuchen y que otras personas también permanezcan atentos a esto. Lo peor que le puede pasar a una sociedad es dejar que las cosas pasen sin que nos demos cuenta y sin que nadie lo mencione y que hasta que sea demasiado tarde lo lamentemos. Bueno, voy a revisar cómo se comportó la encuesta. Voy a comentar algunos de sus intervenciones. Mala comparación, dice José Santibáñez, se parecen mucho. Bueno, no sé a quién se refiere. Saludos, me dice José Manuel Delgado, colega periodista de Irapuato. Igualmente, Francisco Martín Escobar, esta Fuerza Armada funciona también como aparato represivo, sirve de instrumento de espionaje a opositores, sin duda, yo coincido con eso, y sirve para la aplicación selectiva de la administración e impartición de justicia. Tom Martínez Carmona me dice, los guanajuatenses tienen como autoridades lo que ellos mismos han elegido. Bueno, pues no sea así, Tom, habemos quienes quisiéramos tener otro tipo de autoridades, pero pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y también pues mucha gente no termina de relacionar. Esta elección en particular se fue a votar mucho en contra del gobierno federal, en Guanajuato particularmente, lo cual está bien, es un derecho y parece que no se hicieron muchas distinciones entre lo que pasa a nivel local y lo que pasa a nivel federal. Bueno, veo que hay más comentarios, permítanme un segundo. Mónica Gabriela Gutiérrez, saludos Mónica, amiga, indispensable tu buen criterio, me dice, ojalá más guanajuatenses abran los ojos. Gabriel Pérez Corona, el doctor, saludos, espero que ande por aquí en León. Bueno, pues qué gusto tenerlos aquí, ya no los alcanzo a comentar todos y vamos a ver el resultado de la encuesta que yo no alcanzo aquí a ver. Permítanme un segundo. ¿Qué dice la encuesta? Bueno, acá no me dice nada. Ya me dirán ustedes. Voy a dejar aquí la transmisión. Ya llevamos más de media hora. Les agradezco mucho, como siempre, su atención, sus comentarios, sus interacciones y sobre todo también
su lectura de nuestros trabajos periodísticos en el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Nos vemos el próximo martes. Buenas noches. Descansen. Muchas gracias.